A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si un examen de ciencias pudiera ser totalmente único para cada estudiante? Y que en lugar de darnos solo una nota, nos entregara un mapa. Un mapa exacto de lo que realmente saben y, más importante, dónde necesitan un empujoncito. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en un método que está literalmente reinventando la forma de evaluar para que sea más inteligente, más justa y, sobre todo, mucho más personal. ¿Ok? Para entender bien esta idea, este es nuestro plan. Primero, vamos a ver el gran reto de la educación científica en Latinoamérica. Después, la solución, un método llamado PEC. Veremos cómo funciona por dentro, qué hay más allá de una simple calificación y al final, qué futuro nos promete. ¿Listos? ¡Vamos a empezar! Muy bien, empecemos por el principio. Para entender de verdad por qué una innovación como esta es pero tan necesaria, primero tenemos que ver la foto completa, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero reto que enfrenta la enseñanza de las ciencias hoy por hoy? Y aquí está la pregunta del millón, la que realmente importa. A ver, todos sabemos que la ciencia es el motor del desarrollo, es lo que impulsa la tecnología, lo que nos da soluciones sostenibles, en fin, es clave para el futuro de cualquier país. Pero la pregunta es, ¿los sistemas educativos que tenemos ahora, sobre todo en Latinoamérica, de verdad están preparando a los jóvenes para que sean los líderes de ese futuro? Es una pregunta fuerte. Pues miren, la verdad es que los estudios en la región nos pintan un panorama bastante claro. Estamos hablando de planes de estudio que se enfocan más en que la gente memorice que en que razone. De laboratorios que, bueno, no siempre están a la última. Y de esa desconexión, saben, entre la teoría del salón y los problemas del mundo real. Y si a todo eso le sumamos que la formación de los profes a veces no da abasto para mantenerse al día, pues el resultado es casi inevitable. Estudiantes que pierden el interés y la motivación. Pero, ojo, ante un reto así de grande, siempre surge la innovación. Y aquí es donde entra en escena una idea que no viene a ser un pequeño ajuste, no, viene a transformar la evaluación por completo. Les presento el método PEC, una propuesta que de verdad viene a cambiar las reglas del juego. Y la clave de todo este modelo está en una palabra: competencias. O sea, evaluar por competencias. ¿Qué significa eso? Muy simple. La pregunta ya no es, ¿te sabes de memoria la fórmula? No. La pregunta es, ¿puedes usar esa fórmula para resolver un problema real? El foco cambia por completo. Pasamos del saber al saber hacer. Ahí está la magia. Y esta idea tan innovadora, claro, tiene un origen muy claro. Nació en Venezuela en el año 2016. Fue creada por el profesor Luis Alejandro Díaz Bayona, allá en la Universidad de Carabobo. Y lo más interesante es que no se quedó solo ahí, ¿eh? El método resultó ser tan flexible que se pudo adaptar y se estudió con mucho éxito en otros sistemas educativos, por ejemplo en Perú, en 2018. Esto nos dice mucho de su potencial. Ok, ahora sí, vamos a la parte que a mí me parece más fascinante. ¿Cómo funciona esto por dentro? La mecánica. ¿Cómo es posible, de verdad, crear un examen que sea totalmente único para cada persona en un mismo salón de clases? Bueno, pues para crear estas pruebas automatizadas se sigue un proceso de 4 fases muy claras. Primero está el diseño, o sea, crear una interfaz que sea fácil de usar, súper amigable. Segundo, la diagramación. Aquí es donde está el cerebro del asunto. Se programan las fórmulas, los algoritmos, toda la lógica. Tercero, la implementación. Ahora sí, a darle vida a todo eso en la computadora. Y por último, una fase que es crucial, la retroalimentación. Se prueba, se optimiza, se ajusta todo hasta que el instrumento quede perfecto. Y aquí viene el detalle que es pura genialidad. El sistema toma el número de cédula o de identificación de cada estudiante y lo usa como una especie de semilla. ¿Para qué? Para generar los datos de los problemas. ¿El resultado? Que no hay 2 exámenes iguales en toda la clase. Esto no solo hace que la prueba sea súper personal, sino que de paso fomenta el trabajo individual y, bueno, digamos que hace que copiarse sea casi imposible. Y aquí podemos ver esa conexión en plena acción. Miren, a la izquierda el examen del estudiante, con sus números únicos generados a partir de su identificación, y a la derecha la herramienta que tiene el profesor, el corrector, que ya sabe exactamente cuál es la respuesta correcta para ese examen en particular. Imagínense lo que esto significa. La corrección se vuelve increíblemente rápida, súper precisa y totalmente objetiva. Y a lo mejor se preguntan, ¿y por qué usar solo números enteros, sin decimales? Bueno, esta es una decisión de diseño súper inteligente, no es para nada casual. Primero, hace que los problemas sean más fáciles de entender. Segundo, simplifica y acelera muchísimo la corrección. Y, quizá lo más importante, anima a los estudiantes a reforzar sus habilidades de cálculo básico. O sea, a usar la cabeza en lugar de correr a la calculadora. Pero bueno, el verdadero poder de este sistema no está solo en la calificación, en el número final. No, para nada. Vamos a ver qué hay más allá de la nota.
Y es aquí donde esta herramienta se vuelve de verdad revolucionaria para cualquier docente. Porque en lugar de una simple lista de notas, el sistema genera un reporte súper detallado como este. Con un solo vistazo se puede ver qué competencias domina cada estudiante y en cuáles específicamente necesita un poco más de ayuda. Es literalmente un mapa de aprendizaje persona por persona. Y la visión no es solo individual, ¿eh? El sistema también es capaz de agrupar todos los datos para darnos una foto completa de la clase. Con gráficos de barras como estos, un profesor puede ver al instante, por ejemplo, que el 65% de la clase dominó un concepto, pero hoy solo el 40% entendió este otro. Esto es oro puro. Permite ajustar la siguiente clase sobre la marcha y enfocarse justo en lo que hace falta. Entonces, si ponemos los dos modelos cara a cara, el tradicional y el PEC, el cambio es brutal. Pasamos de la memorización a la aplicación, del alto riesgo de fraude a fomentar el trabajo honesto e individual. Y lo más importante, de una simple nota final a una retroalimentación súper detallada por competencias que de verdad nos dice cómo va el aprendizaje. Y claro, todo esto nos hace mirar hacia adelante, nos hace preguntarnos, ¿qué otras puertas nos abre una tecnología de evaluación tan inteligente y personalizada como esta? Al final del día, el objetivo de todo esto es darle al docente una especie de superpoderes, darle información clara, objetiva y precisa para que pueda ajustar su enseñanza y ayudar de verdad a cada estudiante. Como lo dice la propia investigación, se trata de darle información esencial para reorganizar sus acciones en beneficio de sus alumnos. Es eso, tecnología al servicio de la pedagogía, no al revés. Y con esto cerramos con una reflexión. Si una herramienta así puede transformar la evaluación en una clase de física, ¿dónde está el límite? Pensemos, ¿qué pasaría en matemáticas, en química, en biología? O, ¿por qué no?, en áreas como la historia o la literatura. La verdad es que quizás estamos apenas viendo el comienzo de una era en la que la educación puede ser, por fin, verdaderamente personalizada, justa y, sobre todo, mucho más eficaz para cada persona.